Hola, aquí estamos nuevamente, ahora con ciudadanía. Ya sé, igual que el año anterior, filosofía, historia, ciudadanía. Entonces, recordemos lo que brevemente vimos el año anterior, porque hubo una serie de paralizaciones y cosas que no nos dejaron llegar hasta donde debimos haber llegado. Pero avanzamos bastante y tratamos los puntos más esenciales e importantes de el ser ciudadano, que es lo que nos interesa formar. Ciudadanía lo vemos solamente en primero y segundo, así que en segundo debemos tratar de culminar y tener la visión más global posible de lo que es ser ciudadano, porque la materia es formación para la ciudadanía, ¿sí? Queremos formar ciudadanos. Ya lo dijimos, ser ciudadanos somos todos. ¿Se acuerda que en algún momento explicamos que cuando usted ya lo inscriben en el registro civil, usted es ciudadano? Por eso cuando yo le digo a usted ciudadano, no tiene que extrañarse. Ay, yo soy ciudadano. Si yo no soy viejo, no, ciudadanos somos todos, ya lo dijimos. Si usted lo inscribieron en el registro civil, usted es ciudadano ecuatoriano. ¿Qué hicimos el año anterior? Empezamos un poquito por ver la historia de la democracia, cómo fue surgiendo. Hablamos un poquito del pueblo griego, la democracia griega. Lo relacionamos con la filosofía también, para entender un poquito de dónde se originaba esta tendencia griega de llamar a este modelo de gobierno democracia. Vimos el origen de esta democracia, luego empezamos por ver un poco de los derechos, ¿sí? Porque hablábamos de que todos tenemos derechos y analizamos algunos de esos derechos. Algunos de ustedes debe acordarse que recortamos unas hojitas, unos pedacitos de la Constitución y nos separamos por áreas, ¿verdad? Vimos algunos de los grupos de derechos de las personas en riesgo, derecho de la naturaleza, derecho de los niños, de los adolescentes. Algunos grupos, por grupos trabajamos eso, vimos los principales derechos. Pero también vimos de dónde se originaban esos derechos. Hablamos de los derechos sociales desde la antigüedad, vimos los derechos que reclamaban los pueblos indígenas, hablamos de los derechos humanos, dónde surgieron los derechos humanos, hablamos de la Revolución Francesa, que a raíz de la Revolución Francesa salieron los derechos para toda la humanidad, los derechos civiles, los derechos políticos. Pero también hicimos hincapié en la cuestión de que el derecho me llevaba a la obligación. Hicimos en algún momento algún debate, más que todo una dramatización, recuerdo bien, sobre si se cumplían o no se cumplían los derechos que tiene una persona. Ese trabajo lo hicieron muy bien, lo recuerdo, uno de los mejores que hicieron. A pesar de los regaños, ese fue uno de los mejores que tuvieron. Vimos también algo de la democracia moderna, ¿sí? De cómo ejercen los ciudadanos sus derechos. Hablamos un poquito del proceso electoral en el Ecuador, ciertas características de la democracia en Ecuador, que tenía diferentes aspectos porque somos un pueblo plurinacional y pluriétnico. Las formas de comprender la democracia desde el punto de vista de cada grupo social. También vimos algo de la estructura del Estado ecuatoriano. Hablamos de las regiones administrativas, hablamos de cantones, cómo se formaban las regiones administrativas, cuándo se formaba un distrito metropolitano, los requisitos que se debían tener para crear una región autónoma. Todas estas cositas nos llevaron y concluimos prácticamente viendo esto de las etnias del Ecuador. ¿Sí? Más o menos hasta allí alcanzamos a llegar. Pues bien, en segundo vamos a ir un poco más allá. Sobre estos mismos grandes temas, ¿sí? Democracia, organización del Estado, los derechos, pero verlos un poquito más a profundidad. Vamos a ir, ya estamos más grandecitos, pues tenemos más capacidad de análisis y razonamiento. Entonces tenemos que profundizar. Y uno de los aspectos más fuertes de esta primera parte será la igualdad que tienen los ciudadanos. Todos somos iguales ante la ley, con
deberes y derechos. Vamos a ver un poquito a profundidad los derechos por grupos humanos, ¿sí? Los derechos de los inmigrantes, derechos de las mujeres, derechos de los analfabetos, derechos de los privados de la libertad, la fuerza pública, los adolescentes, porque cada uno tiene una serie de derechos que hay que respetarlos. Siempre, sin perder de vista que todo derecho tiene su obligación. Entonces vamos a irlo analizando juntos, ¿sí? Los derechos en los diferentes aspectos de la sociedad ecuatoriana. En el asunto de la democracia vamos a ver esta cuestión de la participación, cuáles son las limitaciones de la democracia, la rendición de cuentas, que está muy de moda, que todo el mundo tiene que presentar rendición de cuentas, los partidos políticos, ¿sí? La libertad de expresión, la expresión social, la protesta social. Eso es dentro de lo que se refiere ya a la democracia moderna, es lo que ejercemos nosotros. Aquí en Ecuador nosotros tenemos un montón de aspectos que no conocemos de la vida en democracia. La silla vacía, la participación ciudadana, son aspectos que debemos conocer nosotros como ciudadanos ecuatorianos. También la construcción del Estado ecuatoriano desde su plurinacionalidad, de los fundamentos sociales de cada grupo. Vamos a hablar de los mestizos, de los indígenas, del afroecuatoriano, y ese que nos golpea directo a nosotros en Esmeraldas, ¿no? La realidad de la democracia desde la afrodescendencia, cómo lo hacemos nosotros, cómo es el aporte cultural de la sociedad plurinacional al proceso democrático. Y el Estado ecuatoriano, cómo se ha organizado. Y aquí vamos a hablar ya en serio de la Constitución del Ecuador. Cómo surge, cómo se la ha desarrollado. Vamos a ver los diferentes procesos de cambio, porque, como anticipo, ¿no? Ecuador es especial en todo. Y en la democracia nació la excepción. Imagínense que hemos tenido 13 constituciones. Fuimos una de las últimas repúblicas en formarse y somos la que más cartas políticas o constituciones de la república hemos tenido. Y entonces ahí vamos a hablar de las asambleas constituyentes, cuándo se puede o no se puede cambiar la constitución y cosas por el estilo. ¿Qué es un referéndum? ¿Qué es una consulta popular? Esas cosas entran en el proceso del Estado y su organización. El año anterior vimos en el Estado y su organización cómo está organizado el Estado, ¿no? Provincias, cantones, recintos, regiones autónomas, etcétera, etcétera. Esta vez la organización del Estado vamos a hablar desde la organización política. El conjunto de normas legal, o la parte legal que rige un Estado, que es su constitución política. Con eso vamos a trabajar este año. Entonces, esperemos que al final del estudio de ciudadanía en segundo, usted se sienta un poquito más comprometido como parte de la sociedad. Valga el momento para hacer énfasis en que precisamente por no ser buenos ciudadanos se dan muchos de los problemas que tenemos y hemos ayudado a que esta pandemia que nos ha golpeado a todos de una u otra manera, nadie se ha librado de ella. En parte de los ciudadanos tenemos culpa porque no hemos sido buenos ciudadanos. El verdadero ciudadano tiene conciencia de ser parte de la sociedad y que es responsable de lo que pasa en la sociedad también. Cuando las autoridades nos dicen seguir ciertas normas y ciertas directrices para mejorar la situación, yo como ciudadano debo cumplir la normativa. ¿Por qué? Porque me siento consciente que soy ciudadano, que las leyes están hechas para regular a la mayoría, no se la hace para uno o para dos, es para la mayoría. Si dan un toque de queda, es para todos, no para uno, porque a mí no me da la gana, no lo cumplo. No, si yo soy ciudadano ecuatoriano, estoy obligado a cumplir las normativas de Ecuador. ¿Y cuáles son las consecuencias de no cumplir la normativa? Lo estamos viviendo, porque en cierto modo no hemos sido buenos ciudadanos.
Hemos sido egoístas, pensar que somos nosotros nomás y no tomamos en cuenta el resto de la sociedad. Cuando usted decide no ponerse el tapaboca, el problema no es que usted se enferme, el problema es que usted enferma a la sociedad, enferma a los demás. Sí, usted dice, pero sí, es mi problema si yo me quiero enfermar, pero usted no es solito en el mundo ni solito en la sociedad. Usted es parte de la sociedad, parte de su familia. Tenemos un ejemplo, los muchachos nacen en casa y se van a jugar pelota. Llega uno que en su familia ya hay el COVID. Claro, el deporte es inevitablemente los que nos gusta el deporte sabemos que es de roce, de contacto y no puedes evitar tocar al otro. Entonces al tocar al otro, si tú tienes, tú ves, yo me enfermo, no es mi problema. Pero te enfermas tú, tal vez a ti no te dan los síntomas, pero en tu casa hay otras personas que te van a recibir y vas a contaminar a tu familia. Eso se llama responsabilidad social. Eso se llama ser buen ciudadano, porque respeto las normativas y las leyes. Si hay un organismo que está encargado de hacer la normativa para buscar disminuir los efectos de un problema, hay que respetarlo, porque yo soy parte de la sociedad. La reflexión es que si la mayoría hubiésemos tomado las cosas con seriedad, no es que había desaparecido el problema, sino que hubiese sido menor el problema. Y eso es solamente conciencia ciudadana. Y eso es lo que buscamos entender y reflexionar en estas clases. Que usted se identifique como parte de la sociedad. Bueno, basta de sermón, ¿sí? Ahora vamos a la guía de esta semana de ciudadanía. Como estamos en periodo de ambientación, de adaptación, de motivación, vamos a trabajar en el mismo estilo de lo que hicimos con filosofía y con lo que hay que hacer en historia. ¿Sí? La misma cosa. Será una guía donde vamos a encontrar una lectura, un cuento. Esta vez el cuento se llama La rosa y el sapo. ¿Sí? Resumo la historia. Hay una rosa muy bonita, muy frondosa. Normalmente las rosas son muy bonitas, es una de las flores más bonitas, por eso quizás se la utiliza mucho para representar muchos sentimientos. Y hay personas que le agrada mucho que le regalen una rosa porque es la manifestación de un sentimiento bonito, porque generalmente son hermosas. Bueno, pues estaba esta rosa en un cierto sitio, admirada por su belleza, pero transcurre el tiempo y llega un momento en que la gente deja de admirar a esta rosa. La gente pasaba y más bien de admirarla como trataban de no mirarla, evadían la mirada. La rosa se preocupa, no entiende por qué sucede esto, y cuando comienza a observar a su alrededor se da cuenta que es que a los pies de ella había un sapo. Y los sapos son feos. Yo creo que no hay una persona que le parezca un sapo bonito. ¿Sí? Por sus formas, por sus colores, son feos. Entonces la gente que pasaba ya no quería mirar la rosa porque estaba el sapo ahí. El sapo distraía la mirada y la gente le tiene medio asco a los sapos, pero no quieren mirar. La rosa se da cuenta de que es el sapo lo que le está quitando la admiración de las personas y echa el sapo de ahí para que se vaya. El sapo humildemente se va, pero al cabo de un tiempo la gente ya dejó de mirar la rosa. ¿Por qué? Porque la rosa se había puesto fea, marchita, sus hojas deterioradas. Y resulta que lo que mantenía bonita la rosa era el sapo. ¿Por qué? Porque ahora las hormigas, los insectos, se la estaban comiendo, estaban allá. Y el sapo era el que se comía todos estos bichos y la mantenía bonita. Más o menos por ahí va la cosa, ¿no? El cuento, igual que en las otras guías, está aquí para que usted lo lea con calma y la guía va a tener la misma forma de las otras guías. Una primera parte donde usted deberá leer en compañía de adultos de su casa, sean sus papás, hermanos mayores, lo que sea, porque recuerden, la opinión del adulto es importante. ¿Por qué? Porque han tenido más experiencia que nosotros, tenemos que reconocer eso. Experiencia diferente a la nuestra, pero más experiencia. Entonces siempre es bueno tener la opinión para enriquecer las opiniones que vamos a formarnos. No debemos acostumbrarnos a tener solamente la opinión de nuestro grupito. Hay que aprender a tener la opinión de todos los demás. Bien, esa es la primera parte. Leen eso con atención las veces que sea necesaria para que les quede clara la historia.
En la segunda parte viene la parte donde va a comentar con los miembros de su familia que usted leyó el texto y vendrán unas preguntitas, así como en la otra guía, donde a través de esas preguntas usted prácticamente va a recordar el proceso del cuento nuevamente, los detalles que tenía el cuento, qué pasó, quién eran los personajes, entonces, esa partecita. Esa primera parte, igual que en la anterior, en las otras guías, usted va a tomar nota de esas preguntitas y va a colocar su respuesta para guardar el trabajito en el portafolio. Vuelvo y repito, el trabajo usted lo puede hacer en una hoja en blanco, en cuadro, hoja de carpeta, de línea, hojas sacadas de un cuaderno viejo que usted las arregla bien bonito, o en un cuaderno ya de reciclaje. Si quiere un cuaderno nuevo, es decisión suya. Y alguien preguntó si lo podía hacer en computadora. Sí, puede redactarlo en un archivito de Word. Lo importante es que después tiene que imprimirlo para colocarlo en su portafolio. Entonces, esa parte sí la responde, ¿no? Esas preguntitas responde, consulta y usted redacta esas preguntitas. La tercera parte de la guía es la parte de reflexión personal. Como dice ahí mismo en la guía, no es necesario escribir las respuestas de esta tercera parte. Son preguntas que buscan más que todo hacerle reflexionar a usted. Motivarlo, animarle, hacerle sentir que hay otras cosas, aprender a destacar valores. En este caso, usted va a descubrir cuál es el valor que estamos tratando de rescatar en esta lectura. Esas no tiene que escribirlas, no es obligatorio. Pero si usted quiere, lo puede hacer. Vuelvo y aclaro, si usted lo desea. Las de la tercera parte de la guía no es obligatorio escribirlas. Son solo reflexión personal. Y por último está el reto igual, en este caso en la hoja, a través de dibujar, pintar, collage, recorte de revista, recorte de periódico, plastilina, pedacitos de papel, como sea. Usted va a representar los dos momentos importantes de la historia. La rosa, cuando era bonita, con el sapo ahí al lado, y la rosa que quedó fea después cuando se fue el sapo. Usted verá cómo ahí queda rienda suelta usted a su imaginación. ¿Estamos? Entonces espero que trabajemos con seriedad cada parte. Una indicación, un comentario, porque muchas preguntas. ¿Qué pasa con el Zoom? Trabajar en el Zoom no podemos. Miren todo lo que he hablado yo. Hasta eso, mientras yo explico una clase. Si eso es ahorita que nomás explico una guía de motivación, imagínense cuando tenga que explicar una clase. En 15 minutos no voy a poder explicarle la clase para que pueda desarrollar la guía, porque tampoco le puedo dar la guía tome y responde. No, yo debo explicar lo que hay en la guía, como hice ahorita. Ahorita hice una introducción recordando lo del año pasado y una introducción a lo que viene este año y luego expliqué la guía. Pero ahora después tendré que explicar el tema de que se trata la guía para que usted pueda desarrollar la guía. Y eso no nos da ese tiempo. ¿Por qué? Porque en el horario nos han puesto solo media hora. Hasta que ustedes se conecten, ustedes piensan que es que no me conecto, estoy tratando de entrar y no me acepta, y etcétera, etcétera, dan como 10 minutos. Nos quedarán 15, 20 minutos para explicar que no nos alcanza. Entonces, haremos siempre así. Yo subiré el video, pero yo estaré en línea, igual, a la hora que esté en clase, yo estaré en línea para que cuando terminen, ustedes puedan hacer las preguntas, terminen de ver el video, ustedes puedan hacer las preguntas que quieran, obviamente con la guía, ¿sí? Pero respetando los horarios que se han colocado. ¿Estamos? Así que no se desesperen porque y la contraseña y el ID del Zoom, cuando sea necesario, yo les digo, bueno, conéctense, que tengo que decirles algo ahorita personal y explicar algo directo. Pero normalmente lo voy a explicar toda la clase así como hemos estado haciendo ahorita. Ok, un gusto muchachos, seguiremos trabajando desde la primera guía. Nos vemos en la guía de la segunda semana.